Mi nombre es Henry Carter, sargento de primera del Escuadrón Alfa. He servido en el ejército durante más de 10 años, enfrentándome en conflictos en los rincones más peligrosos del mundo. Desde el desierto de Oriente Medio hasta las selvas densas de América del Sur, he visto cosas que harían estremecer al hombre más valiente. Pero nada de eso me preparó para lo que encontraría en la isla de Enjuetec. Nuestro escuadrón fue convocado de manera urgente. El comandante nos informó sobre la desaparición del destacamento Foxtrot, desplegado en la remota isla del Pacífico hace 2 semanas. Desde entonces, no había habido contacto alguno. Ni una sola señal de vida, ni siquiera una transmisión de emergencia. La orden estaba clara: investigar y recuperar a nuestros hombres. El helicóptero rugía mientras nos acercábamos a Enjuetec, una pequeña mota de tierra en medio de la vastedad del océano. La tormenta que azotaba la isla hacía crecer mi inquietud. Los relámpagos iluminaban el cielo, dejándonos ver la densa selva que cubría la isla. El sonido de la lluvia golpeando el fuselaje del helicóptero era ensordecedor, una melodía que parecía presagiar el peligro que nos esperaba. Mis hombres estaban tensos, pero preparados. El cabo Jenkins, siempre el bromista del grupo, estaba inusualmente callado. El teniente Harper revisaba su equipo por enésima vez, y el resto del escuadrón se mantenía en silencio. Todos sentíamos esa inquietante sensación de que algo estaba mal. Mientras íbamos en el helicóptero, no pude evitar recordar mis misiones anteriores. Cada una tenía sus propios desafíos, pero todas seguían un patrón predecible. Esta misión, sin embargo, era diferente. No era solo la tormenta o la falta de información. Era la isla misma. Había algo en Enjuetec que decía peligro, una sensación de que estábamos a punto de enfrentarnos a algo más allá de nuestra comprensión. El rugido del helicóptero se fundía con el retumbar de los truenos mientras nos acercábamos a la isla. Las ráfagas de viento sacudían la aeronave, y la lluvia caía intensamente. Las hélices cortaban el aire húmedo, creando una cacofonía que añadía un toque casi apocalíptico a nuestra llegada. A través de la ventanilla, pude vislumbrar la silueta oscura de la isla. La selva se extendía como una masa impenetrable, sus árboles moviéndose como si tuvieran vida propia bajo el azote del viento. El piloto, con manos firmes, nos informó que estábamos a punto de aterrizar. La tensión era evidente. Mis hombres, todos curtidos en numerosas misiones, mantenían un silencio sombrío, preparados para lo que fuera que nos esperara en tierra firme. Finalmente, el helicóptero tocó el suelo con un golpe seco. Desembarcamos rápidamente, formando un perímetro de seguridad mientras la tormenta nos empapaba. La base militar estaba justo frente a nosotros, y lo que vi me dejó una impresión inquietante. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido en medio del caos. La escena era desoladora. Vehículos volcados, algunos aún humeando, estaban en el área. Casquillos esparcidos por el suelo, como si una batalla feroz hubiera tenido lugar recientemente. Sin embargo, lo más inquietante era la ausencia total de cuerpos. No había rastro de los soldados del destacamento Foxtrot. Solo el eco silencioso de una violencia pasada. Comenzamos a explorar, moviéndonos en formación, siempre atentos a cualquier señal de peligro. Los edificios de la base estaban vacíos, abandonados precipitadamente. Entramos en lo que parecía ser la sala de comunicaciones, esperando encontrar alguna pista. Las consolas estaban destrozadas, y las pantallas, rotas. En lo poco que pudimos llegar a ver, no había registros de comunicaciones recientes. Era como si todo el destacamento se hubiera volatilizado. Mientras investigábamos, la sensación de tensión se hacía cada vez más intensa. Miré a mis hombres y pude ver en sus ojos el mismo sentimiento de inquietud. La selva, densa y oscura, parecía cerrarse a nuestro alrededor. Cada susurro del viento entre las hojas sonaba como un murmullo siniestro. Las sombras jugaban con nuestra mente, haciéndonos imaginar figuras moviéndose entre los árboles. Nos adentramos en la jungla, siguiendo rastros de lo que parecía una retirada desordenada. Huellas profundas en el barro nos indicaban que alguien había corrido hacia el interior de la isla. Peor fue encontrar marcas de garras en los troncos de los árboles, mucho más inquietantes,
como si una criatura gigantesca hubiera pasado por allí. La niebla causada por la fuerte lluvia que emergía del suelo añadía una atmósfera de otro mundo, envolviéndonos en una sensación de irrealidad. Se arremolinaba a nuestro alrededor, densa y opresiva, dificultando la visibilidad. La fauna local, que debería haber estado presente con sus ruidos habituales, estaba completamente ausente. Ni un solo canto de pájaros, ni el zumbido de insectos. Nada. Era como si la vida hubiera sido arrancada de la isla. Ese silencio era peor que cualquier grito. Nos hacía sentir como si estuviéramos en un lugar fuera del alcance de la naturaleza misma, en una burbuja de quietud peligrosa. Continuamos avanzando, cada uno de nosotros inmerso en sus pensamientos, pero siempre alerta. La tensión aumentaba con cada paso. De repente, escuchamos un crujido a nuestra izquierda. Nos detuvimos en seco, apuntando hacia la fuente del sonido. El cabo Jenkins avanzó con cautela para investigar, de repente desapareció entre la densa lluvia con un grito. Corrimos hacia el lugar de donde se había dirigido, con los corazones latiendo desbocados, manteniendo la formación. Llegamos a un pequeño claro rodeado de árboles altos y espinosos. Pero él no estaba allí. Solo encontramos su casco, abandonado en el suelo, y una mancha roja que se mezclaba con el barro y la lluvia. Pero era como si la selva se lo hubiera tragado. No había signos de lucha, ni rastros de su equipo. Era como si hubiera volatilizado. Buscamos durante un tiempo que se me hizo horas, llamándole, rastreando todo lo que parecía una señal. La tensión creció entre mis hombres. Nos dividimos en pequeños grupos para buscarlo, con la esperanza de encontrar alguna pista que nos guiara hasta el cubriendo más terreno. Cada grupo rastreó diferentes partes de la jungla, procurando no alejarnos demasiado dado que las comunicaciones no eran los mejores con la lluvia intensa. La selva, con su opresiva quietud, parecía devorar cualquier sonido que hacíamos. Cada sombra se transformaba en una amenaza potencial, cada crujido de una rama nos ponía al borde del pánico. A medida que la búsqueda continuaba, la desesperación se convertía en frustración. La desaparición de Jenkins cayó sobre nosotros como una losa. Era uno de los nuestros, un amigo, y ahora no sabíamos dónde estaba ni qué le había sucedido. Pero a medida que avanzaba el tiempo, la búsqueda se volvía más desesperada y menos fructífera. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un mal presagio. Caminábamos en silencio, atentos a cada sonido. La selva era un laberinto de vegetación densa y caminos apenas visibles. El teniente Harper y yo nos adentramos más en la selva, siguiendo las débiles huellas que podrían pertenecer a Jenkins. Pero se desvanecían rápidamente en el suelo fangoso, dejándonos sin una pista clara. El teniente, siempre pragmático, trató de mantenernos animados. No podemos perder la esperanza, Carter, dijo, aunque podía ver en sus ojos que también estaba preocupado. Regresamos al punto de origen, donde el resto del equipo se había reunido. Todos tenían la misma expresión de preocupación y miedo. No queríamos admitirlo, pero sabíamos que algo siniestro estaba en la isla. Algo que había logrado coger a uno de los nuestros sin dejar rastro. Su desaparición no era una simple pérdida en combate, era un presagio de un mal mayor. Decidimos seguir adelante, sabiendo que quedarnos en un solo sitio no nos ayudaría. Su búsqueda continuaría, pero ahora con la certeza de que nos enfrentábamos a algo que no comprendíamos. Nos adentramos más en la jungla, cada uno de nosotros mirando el entorno con los sentidos alerta. La selva se hacía más densa y la niebla verde parecía envolverse a nuestro alrededor, haciendo que cada paso fuera un desafío. Mis hombres, normalmente tan seguros y valientes, ahora mostraban signos de tensión. Sus movimientos eran más erráticos, más frecuentes sus miradas hacia las sombras que nos rodeaban. Podía sentir el miedo acechando, un enemigo invisible pero constante. La situación era crítica, y todos sabíamos que estábamos enfrentándonos a algo que no podíamos comprender. La tormenta seguía rugiendo, y la lluvia ahora parecía una cortina impenetrable. Volvimos hacia la base, conscientes de que la noche se acercaba. Al caer la tarde, nos encontramos de nuevo en la base.
Exhaustos, frustrados y preocupados por la desaparición de nuestro compañero, nos reunimos para discutir nuestros próximos pasos. Encendimos una fogata en el centro del campamento, sus llamas ofreciendo un consuelo temporal contra la oscuridad que nos rodeaba. Mientras observaba el fuego, no podía evitar sentirme responsable. Jenkins era uno de mis hombres y había desaparecido bajo mi mando. Sabía que debía mantener la moral alta, pero el peso de la situación era abrumador. Los demás se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, el rostro de nuestro amigo en nuestras mentes. La noche cayó, y con ella, una oscuridad total. La jungla alrededor de nosotros parecía viva, susurrando y moviéndose con vida propia. Sabíamos que debíamos mantenernos vigilantes, pero el cansancio nos estaba pasando factura. Nos turnamos para montar guardia, pero la inquietud permanecía. Cada sonido era amplificado en la noche, cada crujido nos recordaba que no estábamos solos. Mientras me sentaba junto al fuego, observando las sombras danzantes, comprendí que nuestra misión se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro de lo que habíamos imaginado. La desaparición de Jenkins era solo el comienzo. Algo en la isla nos estaba acechando, algo que no entendíamos y que parecía tener malas intenciones. Sabía que el amanecer traería nuevas esperanzas, pero también nuevos peligros. Y en el fondo de mi ser, una voz persistente me decía que el atolón de Enyuetl guardaba secretos que nunca deberían ser desvelados. Estábamos atrapados en una pesadilla, y la única manera de sobrevivir era enfrentarnos a lo desconocido, sin importar lo que costara. El primer turno de guardia fue tranquilo. Mis hombres y yo intercambiamos pocas palabras, estábamos silenciosos. La calma aparente hizo que algunos empezaran a relajarse, aunque yo no podía quitarme la sensación de peligro. Sabía que algo nos acechaba, algo que la luz del día había mantenido a raya, pero que la oscuridad liberaba. Fue cerca de la medianoche cuando sucedió. El cabo Martínez estaba de guardia, su silueta apenas visible contra el brillo de las brasas del fuego. De repente, un crujido proveniente de la jungla captó su atención. Se giró, levantando su arma, y el resto de nosotros, alertados por su movimiento, hicimos lo mismo. Los segundos parecieron alargarse eternamente con la tensión. Entonces, emergieron de la selva. Al principio, solo pudimos ver sus ojos brillantes reflejando la luz del fuego. Pero cuando avanzaron más cerca, sus formas se hicieron más claras. Eran criaturas deformes, eran pesadillas con exoesqueletos brillantes y mandíbulas afiladas. Sus cuerpos, una grotesca mezcla de insectos y reptiles, se movían con una velocidad y ferocidad inhumanas. Un grito de alarma rompió el silencio y el caos se desató. Abrimos fuego inmediatamente, nuestras balas impactando en los cuerpos de las criaturas. Pero nuestras armas, diseñadas para enfrentarse a enemigos humanos, parecían casi inútiles ante el número y la resistencia de estas abominaciones. Cada criatura abatida era reemplazada por dos más que emergían de la selva. La base, antes tranquila, se convirtió en un campo de batalla. Las criaturas avanzaban, sus mandíbulas chasqueando y sus garras levantando nubes de tierra a medida que se acercaban. Intentamos mantener nuestra formación, pero la embestida era implacable. Podía ver el miedo en los ojos de mis hombres, un reflejo del pánico que sentía en mi propio corazón. La lucha era desesperada. Usamos granadas, disparamos, pero las criaturas seguían viniendo. La luz del fuego revelaba sus deformes formas, haciendo que la escena pareciera sacada de la peor de las pesadillas. Los gritos de mis compañeros resonaban en la noche, mezclándose con los sonidos inhumanos de las criaturas. El teniente gritó órdenes, tratando de coordinar nuestra defensa. Retirada hacia el fondo. Formen una línea defensiva. Pero incluso mientras seguíamos sus órdenes, sabía que estábamos al borde de derrumbarnos. La base, que habíamos pensado que nos ofrecería seguridad, se había convertido en una trampa. El cabo Fornell cayó, una de las criaturas atrapándolo con sus mandíbulas y arrastrándolo hacia la selva antes de que pudiéramos reaccionar. Su grito se cortó abruptamente, dejando un vacío que solo el sonido de la batalla llenaba. Seguimos disparando, retrocediendo, nuestras municiones disminuyendo rápidamente. En medio del caos, logré ver una pequeña oportunidad.
Un antiguo búnker, vestigio de la era de pruebas nucleares en la isla, se encontraba parcialmente enterrado en la tierra a unos pocos metros. Hacia el búnker, grité, señalando la estructura. Mis hombres, exhaustos y desesperados, comenzaron a moverse en esa dirección, cubriéndose mutuamente mientras las criaturas seguían atacando. Nos movimos tan rápido como pudimos, disparando y retrocediendo en una coreografía frenética de supervivencia. Llegar fue una hazaña en sí misma. Nos lanzamos dentro, uno tras otro, y bloqueamos la entrada con todo lo que pudimos encontrar. Las criaturas golpeaban la puerta, sus chillidos resonaban en el espacio cerrado, pero por ahora, estábamos a salvo. Dentro del búnker, la oscuridad y el silencio eran evidentes. Respirábamos pesadamente, nuestros corazones aún latiendo con fuerza después de la frenética batalla. Harper se pasó la mano por la frente, limpiando el sudor. Esto no es normal, dijo, su voz apenas un susurro. Estas cosas no deberían existir. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. La verdad era evidente, nos enfrentábamos a algo más allá de nuestra comprensión, algo que había permanecido oculto en la isla hasta ahora. Mientras nos reagrupábamos y revisábamos nuestras municiones, sabía que la noche sería larga y que el amanecer aún estaba lejos. La batalla no había terminado, solo habíamos ganado un momento. Esa noche en la base marcó un punto de inflexión. Ya no éramos un escuadrón en una misión de rescate, éramos supervivientes luchando contra algo indescriptible. Y aunque habíamos encontrado refugio por el momento, sabíamos que el verdadero desafío estaba solo comenzando. La isla había revelado una fracción de su oscuridad, y ahora estábamos atrapados en el centro. El búnker en el que nos habíamos refugiado nos proporcionó un descanso, pero no alivió la tensión. Sabíamos que afuera, las criaturas esperaban, impacientes para reclamar su territorio. Los sonidos de las criaturas arañando la puerta y sus chillidos inhumanos nos recordaban constantemente el peligro inminente. El teniente, con su habitual calma, comenzó a trazar un plan. Necesitamos evaluar la situación y encontrar una manera de neutralizar a esas cosas, dijo. No podemos quedarnos aquí indefinidamente. Necesitamos municiones, suministros y un plan para salir de esta isla. Asentí, consciente de la urgencia de nuestras necesidades. El cabo Davis y el resto del escuadrón también mostraban determinación, a pesar del miedo evidente en sus rostros. No teníamos otra opción que luchar para sobrevivir. Después de un descanso, decidimos salir en pequeños grupos para explorar y buscar suministros. Harper y yo lideraríamos el primer grupo, mientras Davis y Martínez se quedarían para proteger el búnker y asegurar la entrada. Nos preparamos para enfrentarnos a las criaturas de nuevo, sabiendo que nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad para mantener la calma y trabajar en equipo. La puerta se abrió lentamente, y la luz del amanecer comenzó a filtrarse, revelando las deformes formas de las criaturas que esperaban fuera. Sin previo aviso, se lanzaron hacia nosotros con una velocidad y ferocidad que me dejó helado. Abrimos fuego inmediatamente. El combate fue brutal. Las criaturas eran rápidas, inteligentes y aparentemente incansables. Utilizamos todas nuestras habilidades y armas, disparando con precisión y lanzando granadas para mantenerlas a raya. Los disparos resonaban en el aire, mezclados con los gritos de las criaturas y los de mis hombres. Sentí el retroceso de mi rifle mientras disparaba una y otra vez, apuntando a las articulaciones y partes más blandas de sus cuerpos. El teniente, a mi lado, mantenía una línea de fuego constante, su rostro endurecido por la determinación. A pesar de nuestros esfuerzos, las criaturas seguían avanzando. La lucha por la supervivencia se intensificaba con cada minuto que pasaba. Podía ver a mis hombres cansados, sus movimientos volviéndose más lentos, sus miradas llenas de desesperación. Retirada al búnker, grité, sabiendo que no podíamos mantenernos en esta posición por mucho más tiempo. Harper y yo cubrimos a los demás mientras retrocedían, disparando hasta el último momento antes de correr hacia la seguridad del búnker. Las criaturas nos seguían de cerca, sus chillidos resonando en nuestros oídos. Entramos y cerramos la puerta de golpe, bloqueándola. Mis hombres respiraban con dificultad, sus rostros pálidos y sus cuerpos temblorosos por la adrenalina. Necesitamos una nueva estrategia, dijo Harper,
su voz firme pero cansada. No podemos seguir así. Estas cosas son demasiadas. La supervivencia requería valentía y determinación, y aunque estábamos agotados, sabíamos que debíamos seguir adelante. Después de un breve descanso, él y yo nos pusimos a planificar nuestro próximo movimiento. Nos adentraríamos en la selva en busca del nido de las criaturas. Nos preparamos lo mejor que pudimos, revisando nuestras armas y municiones. Nos aseguramos de tener suficiente equipo para sobrevivir en la selva durante varios días si era necesario. La tensión en el aire era evidente, pero la determinación de mis hombres era inquebrantable. Salimos al amanecer, el cielo nublado y la jungla envuelta en una ligera niebla. Nos movimos en silencio, atentos a cualquier movimiento o sonido. La selva parecía estar viva, cada sombra podía ser un potencial enemigo. El suelo era traicionero, cubierto de raíces y vegetación densa, lo que hacía nuestro avance lento y peligroso. El encuentro con las criaturas fuera fue tan brutal como la primera vez. Emergiendo de la vegetación con una velocidad inhumana, se lanzaron hacia nosotros. Esta vez, estábamos mejor preparados. Utilizamos tácticas de batalla, moviéndonos rápidamente y atacando desde diferentes ángulos. Nuestras armas escupían fuego y plomo, cada disparo era una lucha desesperada por la supervivencia. A pesar de nuestra mejor estrategia y coordinación, las criaturas seguían siendo un desafío formidable. Eran rápidas y letales, y parecía que no se acababan nunca. La sensación de ser superados en número nunca desaparecía, pero nuestra determinación y entrenamiento nos mantenían luchando. Finalmente, después de lo que parecieron horas de combate, logramos una pequeña tregua. Habíamos sufrido algunas heridas, pero todos seguíamos en pie. La selva a nuestro alrededor estaba salpicada de los cuerpos de las criaturas, una prueba de la feroz batalla que habíamos librado. La lucha no había terminado, pero habíamos demostrado que podíamos enfrentarnos a las criaturas y sobrevivir. A medida que avanzábamos en la selva, la sensación de ser observados nunca desaparecía. Cada sombra, cada susurro del viento entre las hojas, parecía una amenaza. Pero sabíamos que no podíamos permitirnos tener miedo. Nuestras vidas y las de los demás dependían de nuestra capacidad para seguir adelante. La selva se volvía más densa y oscura a medida que nos acercábamos a lo que creíamos que era el corazón de la isla. Podía sentir el cambio en el ambiente, una pesadez en el aire que indicaba que estábamos entrando en territorio enemigo. Nos movíamos con cautela, cada paso era una mezcla de valentía y temor. De repente, el cabo Davis, que iba al frente, levantó la mano para detenernos. Señaló hacia adelante, y todos miramos en esa dirección. Lo que vimos hizo que nuestros corazones se detuvieran por un momento. Desde allí, pudimos divisar una estructura parcialmente enterrada en la vegetación. Parecía un antiguo búnker, similar al que habíamos dejado atrás. Nos acercamos con cautela, conscientes de que podría haber peligros ocultos en su interior. La entrada estaba cubierta de enredaderas y escombros. Con esfuerzo, logramos despejarla y abrir la pesada puerta de acero. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero parecía intacto. Encendimos nuestras linternas y exploramos el lugar, asegurándonos de que no hubiera sorpresas desagradables esperando. Era más grande de lo que habíamos pensado. Había varias habitaciones, algunas con camas y suministros básicos que podrían ser útiles. Sentimos una ligera esperanza al encontrar este refugio. Nos reunimos en la sala principal para discutir nuestro próximo movimiento. Harper desplegó un mapa de la isla que habíamos encontrado y lo extendió sobre una mesa. Señaló varias ubicaciones marcadas como posibles búnkeres y depósitos de suministros. Necesitamos asegurarnos de que este lugar sea seguro y buscar cualquier cosa que pueda ayudarnos a enfrentarnos a esas criaturas, dijo. Algunos de nosotros exploraremos los alrededores en busca de suministros y posibles amenazas, mientras otros fortifican este lugar y establecen un sistema de vigilancia. Davis y Martínez se ofrecieron para explorar los alrededores, mientras Harper y yo nos encargamos de fortificar el búnker y preparar una estrategia de defensa. El trabajo era agotador, pero necesario. Sabíamos que las criaturas podían atacarnos en cualquier momento, y necesitábamos estar preparados.
Mientras trabajábamos, no pude evitar pensar en la situación en la que nos encontrábamos. Habíamos sido enviados a esta isla para una misión de rescate, pero ahora estábamos luchando por nuestra propia supervivencia contra enemigos que desafiaban toda lógica y comprensión. Las desapariciones, los ataques constantes y la naturaleza implacable de las criaturas nos habían llevado al límite. Los cabos regresaron después de unas horas, trayendo consigo algunos suministros que habían encontrado en un antiguo depósito cercano. También trajeron malas noticias, habían visto más de esas criaturas moviéndose en grandes grupos, lo que significaba que nuestra posición no era segura a largo plazo. Mis hombres estaban exhaustos, pero sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Manteníamos una vigilancia constante sobre cualquier movimiento fuera. Las horas pasaban lentamente, cada sonido de la jungla aumentaba nuestra alerta. Al amanecer, nos reunimos de nuevo para discutir nuestra estrategia. Decidimos que debíamos localizar y destruir el nido de las criaturas, con la esperanza de que eso acabara con sus ataques y nos daría una oportunidad de escapar de la isla. El teniente sugirió que exploráramos más a fondo el interior del búnker. Habíamos encontrado suministros y algunos equipos básicos, pero era posible que hubiera más en sus profundidades. Nos dividimos en equipos pequeños y comenzamos a inspeccionar cada rincón. Las habitaciones oscuras y polvorientas parecían haberse mantenido intactas desde que fueron abandonadas décadas atrás. La sensación de antigüedad y abandono era evidente, pero también nos ofrecía una pequeña esperanza, tal vez encontraríamos algo que nos ayudaría a entender mejor nuestra situación. En una de las salas más alejadas, encontramos un armario metálico cerrado con llave. Harper, con una mezcla de curiosidad y determinación, lo abrió con una palanca. Dentro, había una serie de carpetas y documentos antiguos, todos cubiertos de polvo y deteriorados por el tiempo. Nos sentamos alrededor de una mesa improvisada y comenzamos a revisar el contenido. Lo que encontramos fue inquietante. Los documentos contenían informes detallados de experimentos y observaciones realizadas en la isla durante la era de las pruebas nucleares. Parecía que los militares habían descubierto algo inusual en las profundidades de la isla, una vasta red de túneles y cavernas subterráneas. Más alarmante aún, los informes mencionaban formas de vida desconocidas y peligrosas. A medida que profundizábamos en los documentos, quedó claro que el destacamento Foxtrot había tropezado con algo mucho más grande y peligroso de lo que habíamos imaginado. Un mapa detallado mostraba la extensión de la colonia subterránea de las criaturas, revelando una red compleja que se extendía por toda la isla. Foxtrot, en su exploración, había despertado a estas entidades de su letargo, desatando la pesadilla a la que ahora nos enfrentábamos. «Esto es increíble», murmuró, pasando las páginas de un informe desgastado. «Estamos lidiando con una colonia entera, no solo con un grupo de criaturas». La magnitud de la situación nos golpeó con fuerza. No solo estábamos enfrentándonos a unas cuantas criaturas agresivas, estábamos lidiando con una colonia entera, una plaga que había sido despertada de su sueño. La realidad era escalofriante, pero también nos proporcionó un enfoque renovado. Sabíamos que, para sobrevivir, necesitábamos entender a nuestro enemigo y usar esa información en nuestro beneficio. Uno de los informes mencionaba una serie de experimentos con ondas de sonido y frecuencias específicas que parecían afectar a las criaturas. Los científicos habían descubierto que ciertos sonidos podían desorientarlas o incluso repelerlas. Era una pista que podríamos utilizar para desarrollar una estrategia defensiva. «Podemos usar esto», dijo, señalando el informe. «Si podemos encontrar el equipo adecuado, podríamos crear una barrera sónica alrededor del búnker. Nos daría tiempo para planear nuestro próximo movimiento». Mientras discutíamos nuestras opciones, Martínez, que había estado explorando una sección diferente, nos llevó hacia un hallazgo interesante, una pequeña sala llena de equipos electrónicos antiguos. Entre el polvo y las telarañas, encontramos transmisores, generadores y otros dispositivos que podrían ser útiles. «Podemos usar esto», dijo, señalando el equipo. «Con un poco de trabajo, podríamos configurar una barrera sónica aquí mismo y tal vez incluso mejorar nuestras comunicaciones». Nos pusimos manos a la obra, limpiando y revisando el equipo, conectando cables y ajustando configuraciones. El teniente, con su experiencia técnica, lideró el esfuerzo,
y en unas pocas horas, habíamos logrado crear un sistema rudimentario que emitía una frecuencia específica. Encendimos el generador y una vibración suave llenó el aire, apenas audible pero presente. Las primeras pruebas fueron prometedoras. Las criaturas que se acercaban parecían desorientadas, algunas retrocediendo ante el sonido. Era un pequeño triunfo, pero nos dio esperanza y tiempo para seguir planeando. El día transcurrió en una inquietante calma. El búnker, con su barrera sónica en funcionamiento, nos había proporcionado una sensación temporal de seguridad. Mientras trabajábamos en la estación de radio, mantuvimos una vigilancia constante, siempre alerta a cualquier signo de movimiento fuera del perímetro. Las horas pasaban lentamente, cada minuto era una mezcla de tensión y expectativa. Al caer la noche, la oscuridad envolvió la isla de Enjuetlk, sumergiéndola en una penumbra casi total. Nos turnamos para montar guardia, sabiendo que la noche traía consigo sus propios peligros. El sonido suave de la barrera sónica nos recordaba constantemente nuestra frágil defensa. Estaba en mi turno de guardia cuando lo escuché. Un crujido sutil, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme en alerta. Apunté mi linterna hacia la selva, tratando de penetrar la oscuridad con su haz de luz. Por un momento, no vi nada, pero luego, capté el destello de ojos brillantes reflejando la luz. Las criaturas estaban allí, observándonos desde la sombra, esperando su oportunidad. Alerta, grité, despertando a mis compañeros. Tenemos movimiento afuera. Prepárense para un posible ataque. Todos se levantaron rápidamente, poniéndose en sus posiciones y revisando sus armas. Sabíamos que nuestra barrera sónica podía mantener a las criaturas a raya, pero también éramos conscientes de que no era infalible. Las criaturas eran inteligentes, y podrían encontrar una manera de desactivarla o superarla. El ataque comenzó de manera repentina y feroz. Las criaturas emergieron de la selva en una oleada, sus exoesqueletos brillando a la luz de nuestras linternas. Se movían con una velocidad inhumana, sus mandíbulas chasqueando y sus garras rasgando el aire. Abrimos fuego inmediatamente, el sonido de los disparos resonando en la oscuridad. Las balas impactaban en los cuerpos de las criaturas, algunas cayendo al suelo mientras otras seguían avanzando sin detenerse. Cada hombre sabía que nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad para mantener la línea de defensa. La acción era intensa, con estallidos y disparos mezclándose en un caos ensordecedor. Las criaturas parecían imparables. La barrera sónica, aunque efectiva en ralentizar su avance, no podía detener la embestida por completo. Las criaturas comenzaban a trepar por las paredes del búnker, tratando de encontrar una manera de entrar. Necesitamos más potencia de fuego, dije entre disparos. Davis, prepara las granadas. Él, que estaba cubriendo la entrada, comenzó a preparar una serie de granadas de fragmentación. Las lanzó hacia las criaturas que se agrupaban en la entrada, los estallidos iluminando la noche y lanzando fragmentos letales en todas direcciones. Algunas de las criaturas cayeron, pero muchas más continuaban avanzando, imparables en su ferocidad. Dentro, la tensión era evidente. Los disparos resonaban, y el aire estaba lleno de humo y polvo. La sensación de estar atrapados en una trampa era abrumadora, pero no podíamos darnos por vencidos. Cada hombre luchaba con todo lo que tenía, sabiendo que nuestra única opción era resistir. Entre las cosas que habíamos encontrado, estaba un sistema de autodestrucción que decidimos utilizar. El sistema de autodestrucción era antiguo y complicado, pero Harper logró activarlo. Tenemos 5 minutos para salir de aquí, dijo, mirando el contador que comenzaba a descender. Debemos movernos ahora. Nos movimos rápidamente, disparando y lanzando granadas para mantener a las criaturas a raya mientras nos retirábamos. La sensación de urgencia era abrumadora, y cada segundo contaba. Las criaturas, aparentemente conscientes de nuestra intención, redoblaron sus esfuerzos por detenernos, pero nuestra determinación era más fuerte. Finalmente, logramos salir, corriendo hacia la selva mientras el contador seguía descendiendo. En la distancia, podíamos ver el búnker rodeado por las criaturas, su brillo siniestro iluminando la noche. Nos detuvimos a una distancia segura, observando con temor. El estallido fue colosal.
Estalló en una bola de fuego, lanzando escombros y cuerpos de criaturas en todas direcciones. El estruendo resonó en la isla, y por un momento, todo quedó en silencio. Sabíamos que habíamos ganado un momento, pero también éramos conscientes de que la lucha no había terminado. Nos reagrupamos en el borde de la selva, nos costaba respirar y nuestros cuerpos temblaban de agotamiento, y todos estábamos heridos de una manera u otra. Pero habíamos logrado nuestro objetivo, las criaturas habían sido repelidas, al menos temporalmente. El primer rayo de sol asomó en el horizonte, anunciando el amanecer. Después de la brutal noche de ataques, sabíamos que teníamos que tomar la iniciativa. No podíamos seguir a la defensiva, esperando el próximo asalto de las criaturas. Necesitábamos golpear donde más les dolía, en su propio territorio. Discutimos nuestra estrategia mientras tratábamos nuestras heridas y nos preparábamos para el contraataque. Tenemos que atacar las cavernas subterráneas, dije, mi voz firme a pesar del agotamiento. Sabemos que ahí es donde se esconden y donde tienen su nido principal. Si logramos destruirlo, podríamos desorganizar su estructura y ganar tiempo para planificar nuestra evacuación. Nos preparamos lo mejor que pudimos, revisando nuestras armas y asegurándonos de tener suficiente munición y minas. Cada hombre sabía que esta misión podría ser la última, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad para sobrevivir. Con la luz del día brindándonos una pequeña ventaja, nos adentramos en la selva, dirigiéndonos hacia las cavernas que habíamos identificado en los mapas. La selva estaba en silencio, un silencio inquietante que contrastaba con el caos de la noche anterior. Nos movíamos con cautela, atentos a cualquier señal de movimiento. Sabíamos que las criaturas no se quedarían quietas por mucho tiempo, y nuestra ventaja de la sorpresa era limitada. Lideraba el grupo, tenía la mirada fija y sus sentidos alerta. A medida que nos acercábamos a las entradas de las cavernas, la sensación de peligro aumentaba. La vegetación se volvía más densa y la tierra bajo nuestros pies más traicionera. Finalmente, llegamos a un claro donde se abrían varias entradas a las cavernas subterráneas. La atmósfera era opresiva, como si la propia tierra respirara con maldad. La planificación fue meticulosa. Nos dividimos en pequeños equipos, cada uno con la tarea de colocar minas en diferentes secciones de las cavernas. Nos adentramos en las cavernas, nuestras linternas cortando la oscuridad con sus haces de luz. El aire estaba húmedo y denso, y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de roca. Las criaturas no tardaron en aparecer. Los primeros enfrentamientos fueron rápidos y brutales. Las criaturas eran igual de feroces y rápidas que en la superficie, utilizábamos granadas para despejar áreas más grandes, los estallidos resonando en la oscuridad. Las estrechas paredes y los techos bajos limitaban nuestros movimientos, y el eco de los disparos y los gritos hacía difícil mantener la concentración. Pero avanzábamos, paso a paso, empujados por la necesidad de sobrevivir y destruir a nuestros enemigos. Cada paso adelante era una lucha contra la oscuridad y el miedo. Emergiendo de la penumbra con rapidez salían más criaturas, se lanzaron hacia nosotros con mandíbulas abiertas y garras afiladas. Abrimos fuego inmediatamente, nuestras balas perforando sus exoesqueletos brillantes. El sonido de los disparos y los gritos llenaba el aire, creando un eco ensordecedor. La lucha en las cavernas era diferente a todo lo que habíamos experimentado antes. Las criaturas parecían surgir de todas partes, sus formas deformes y monstruosas iluminadas por el destello de nuestras linternas. Nos movíamos en formación cerrada, cubriéndonos mutuamente mientras avanzábamos. Las criaturas atacaban en oleadas, y cada enfrentamiento era una lucha desesperada por la supervivencia. La tensión alcanzaba su punto máximo con cada paso que dábamos. El zapador se movía con rapidez y eficiencia, colocando cargas en puntos estratégicos. Sabíamos que destruir el nido principal era nuestra única oportunidad de detener a las criaturas de una vez por todas. Pero cada segundo que pasaba, el riesgo aumentaba. Las criaturas parecían infinitas, y cada bala disparada era una menos en nuestro arsenal cada vez más reducido. Sentí una punzada de miedo, pero no podía permitirme el lujo de detenerme. Tenía que seguir adelante, por mis compañeros y por nuestra supervivencia. Finalmente, llegamos a una enorme cámara subterránea.
El nido principal se alzaba ante nosotros, una estructura grotesca hecha de material orgánico y pulposo. Era una visión sacada de una pesadilla, y las criaturas se movían en su interior, protegiendo su hogar con furia inhumana. Sabíamos que esta era nuestra oportunidad de dar el golpe final. Coloquen las minas alrededor del nido, ordenó Harper, su voz firme pero cargada de tensión. Trabajamos rápidamente, colocando las cargas en los puntos críticos mientras el resto de nosotros defendíamos la posición. Las criaturas atacaban con renovada ferocidad, como si supieran que estábamos a punto de destruir su corazón. La lucha se volvió más intensa, cada disparo resonando en la cámara como un trueno. Nos aseguramos de que todas las minas estuvieran en su sitio. Comenzamos a retroceder, disparando y lanzando granadas para mantener a las criaturas a raya. Cada paso hacia la salida era una lucha desesperada, nuestras fuerzas disminuyendo rápidamente. El teniente y yo cubríamos la retaguardia, disparando sin cesar mientras las criaturas seguían atacando con una ferocidad implacable. Llegamos a la salida y Harper sostuvo el detonador en su mano, su rostro mostrando una mezcla de determinación y agotamiento. «Esto es por todos los que hemos perdido», dijo, y apretó el botón. El nido principal estalló en una bola de fuego, lanzando escombros y cuerpos de criaturas en todas direcciones. La caverna comenzó a derrumbarse, el suelo temblaba bajo nuestros pies y el estruendo de la destrucción llenaba el aire. La detonación resonó en lo profundo de las cavernas como un trueno atronador, sacudiendo la tierra bajo nuestros pies. La destrucción del nido central había sido un éxito, pero no había tiempo para celebraciones. La caverna comenzó a derrumbarse, y el rugido de las rocas cayendo llenó el aire. Nos encontrábamos en una carrera frenética contra el tiempo. Las criaturas, desorientadas por la detonación, se movían caóticamente, algunas tratando de atacarnos mientras otras se alejaban del derrumbe inminente. El calor del estallido y el polvo de los escombros dificultaban la respiración. Davis, con una carga de granadas aún en su espalda, se volvió y lanzó una hacia un grupo de criaturas que se acercaba. El estallido iluminó brevemente, lanzando escombros y cuerpos en todas direcciones. «Vamos, no se detengan», gritó, su voz llena de urgencia. El suelo bajo nuestros pies se agitaba y crujía, amenazando con caer en cualquier momento. Nos movíamos lo más rápido que podíamos, pero cada paso parecía una lucha contra la gravedad. Sentía la adrenalina correr por mis venas, y la posibilidad de no lograrlo nos impulsaba a seguir adelante. Las rocas caían a nuestro alrededor, y el suelo se agrietaba bajo nuestros pies. Podía sentir el temblor en mis huesos, cada segundo una lucha por mantener el equilibrio. La carrera hacia la selva fue una prueba de resistencia y valentía. Nos movíamos en un torbellino de polvo y escombros, nuestras respiraciones entrecortadas y nuestros corazones latiendo frenéticamente. Las criaturas seguían atacando, pero estábamos decididos a sobrevivir. Finalmente, llegamos a la entrada del bosque. Yo fui el último antes de que se derrumbara completamente, sepultando el nido y a las criaturas en su interior. Caí al suelo, jadeando y cubierto de polvo. Miré a mi alrededor, viendo a mis compañeros en el mismo estado de agotamiento y alivio. El silencio que siguió fue ensordecedor, haciéndonos ver de la magnitud de lo que habíamos logrado. El teniente con una herida en el brazo y el rostro marcado por la batalla se acercó a mí. «Lo logramos», dijo, su voz apenas un susurro. «Destruimos el nido central». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. «Pero aún no hemos terminado», respondí. «Necesitamos encontrar una manera de salir de esta isla». Nos reagrupamos, nuestras fuerzas reducidas. Habíamos perdido a buenos hombres, y sus sacrificios pesaban en nuestros corazones. Pero sabíamos que habíamos dado un golpe significativo a las criaturas, destruyendo su nido central y debilitando su estructura. No había terminado del todo, pero habíamos ganado una batalla crucial. Con renovada determinación, nos preparamos para la siguiente fase de nuestra misión. Sabíamos que la isla de Enjuetrix seguía siendo un lugar peligroso, y las criaturas restantes aún representaban una amenaza. Pero habíamos demostrado que podíamos luchar y sobrevivir, incluso en las peores circunstancias. El sol comenzaba a salir, iluminando la selva con una luz dorada y cálida.
Nos levantamos y comenzamos a caminar, dejando atrás la caverna derrumbada y las criaturas que contenía. Cada paso nos acercaba más a nuestra meta, escapar de la isla y regresar a casa. Mientras avanzábamos, sabíamos que la lucha por nuestra supervivencia continuaba. Nos habíamos enfrentado a esos extraños seres y salido victoriosos, pero sabíamos que aún quedaba mucho por hacer. La batalla por la isla estaba lejos de terminar, pero estábamos listos para seguir luchando, con la esperanza de encontrar una manera de salir de esa pesadilla. La selva nos rodeaba, su vegetación densa y sus sombras inquietantes. Pero esta vez, había una chispa de esperanza en nuestros corazones. El sol en el horizonte, bañando la selva con una luz dorada y cálida. La luz de la mañana ofrecía un contraste esperanzador con la oscuridad y el caos que habíamos dejado atrás en las profundidades de las cavernas. Mientras caminábamos a través de la densa vegetación, la realidad de nuestra situación comenzaba a asentarse en nuestras mentes agotadas. La destrucción del nido central había sido un éxito. Con la mayoría de las criaturas destruidas y la colonia derrumbada, el peligro inmediato había disminuido considerablemente. Sin embargo, el agotamiento físico y mental era evidente en cada uno de nosotros. La adrenalina que había impulsado nuestra fuga desesperada empezaba a desvanecerse, dejando una sensación de fatiga profunda y un alivio que apenas podíamos comprender. Nos movíamos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La selva, que antes parecía un enemigo opresivo, ahora se sentía como un santuario temporal. Los sonidos de la naturaleza regresaban lentamente, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro del viento entre las hojas. Era como si la isla misma estuviera recuperando su equilibrio después de la tormenta de violencia y destrucción. Él lideraba el grupo, su mirada fija en el horizonte. «Vamos, chicos», dijo con voz cansada pero firme. «No estamos fuera de peligro todavía. Necesitamos encontrar un lugar seguro donde podamos esperar el rescate». Asentí, consciente de la importancia de sus palabras. Aunque habíamos logrado una victoria significativa, aún quedaban criaturas en la isla, y la amenaza no había desaparecido por completo. Nos dirigimos hacia un claro que habíamos identificado anteriormente, un lugar abierto donde podríamos establecer un perímetro defensivo y esperar la llegada del helicóptero de rescate. El viaje fue arduo. Nuestros cuerpos estaban al borde del desmayo, y cada paso era una lucha contra el cansancio. Pero sabíamos que no podíamos detenernos. La esperanza de ser rescatados y salir de la isla nos impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, llegamos al claro. Era un lugar amplio, con suficiente visibilidad para detectar cualquier amenaza que se acercara. Nos desplomamos en el suelo, exhaustos pero aliviados. Sacó el equipo de comunicación y comenzó a transmitir nuestra posición y situación al mando. «Base, aquí Escuadrón Alfa», dijo Harper, su voz rasposa por el esfuerzo. «Hemos destruido el nido central y asegurado el perímetro. Necesitamos evacuación inmediata». «Repito, necesitamos evacuación inmediata». La respuesta llegó poco después, una voz clara y autoritaria que nos llenó de esperanza. «Escuadrón Alfa, aquí base. Recibido. Helicóptero en ruta. Mantengan su posición y prepárense para la extracción». La noticia del rescate inminente nos trajo un alivio inmenso. Nos reagrupamos y aseguramos el perímetro, conscientes de que aún podíamos enfrentarnos a algún peligro antes de ser rescatados. La espera fue tensa, pero la perspectiva de dejar la isla finalmente nos daba la fuerza para mantenernos alerta. El sonido de las hélices del helicóptero fue como música para nuestros oídos. Miramos al cielo y vimos la silueta del aparato acercándose rápidamente. Nos levantamos, agitando los brazos para señalizar nuestra posición. El helicóptero descendió lentamente, levantando una nube de polvo y hojas a su alrededor. El piloto, un hombre de rostro endurecido por la experiencia, nos saludó con un gesto rápido. «Suban rápido», gritó, y no perdimos tiempo en obedecer. Nos ayudamos mutuamente a subir al helicóptero, y una vez dentro, nos dejamos caer en los asientos, sintiendo una ola de alivio abrumador. Mientras el helicóptero se elevaba, miré por la ventanilla hacia la isla que habíamos dejado atrás.
La selva densa y las cavernas derrumbadas eran un recuerdo de la pesadilla que habíamos vivido. Pero también eran un símbolo de nuestra resistencia y determinación. Habíamos vivido momentos indescriptibles, y contra todo pronóstico, habíamos sobrevivido. El vuelo de regreso fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, procesando lo que habíamos vivido. Las cicatrices físicas eran evidentes, pero las cicatrices mentales serían más difíciles de sanar. Habíamos perdido a compañeros, amigos, y las imágenes de sus sacrificios se quedarían con nosotros para siempre. Lo logramos, Carter, dijo suavemente. No todos, pero lo logramos. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo logramos, respondí. Pero nunca olvidaremos lo que pasó en esa isla. El helicóptero finalmente aterrizó en la base, y fuimos recibidos por un equipo médico y de desinfección. Nos ayudaron a bajar y nos condujeron a una sala de evaluación. Nos revisaron minuciosamente, tratando nuestras heridas y asegurándose de que no lleváramos ningún rastro de la infección de las criaturas. El alivio de estar en un lugar seguro era inmenso, pero el peso de nuestras experiencias seguía siendo abrumadora. Sabíamos que las próximas semanas y meses serían difíciles, lidiando con las secuelas de lo que habíamos vivido. Pero también sabíamos que habíamos demostrado una valentía y determinación inquebrantables. Harper, Davis y Martínez se sentaron conmigo en la sala de evaluación, y compartimos una mirada de camaradería y entendimiento. Habíamos pasado por el infierno juntos y habíamos salido al otro lado. Las cicatrices mentales permanecerían, pero sabíamos que podíamos contar el uno con el otro. El oficial al mando de la base se acercó a nosotros, su rostro mostrando una mezcla de respeto y preocupación. Escuadrón Alfa, han demostrado un coraje extraordinario. La misión en Enjuetic ha sido una de las más difíciles y peligrosas a la que nos hemos enfrentado. Sus sacrificios no serán olvidados. Asentimos en silencio, sabiendo que nuestras palabras no podían expresar completamente lo que habíamos vivido. La calma después de la tormenta era abrumadora, pero también nos recordaba que habíamos sobrevivido y que, juntos, podíamos enfrentarnos a cualquier desafío que viniera. Mientras nos acomodábamos en la base, la realidad de nuestra supervivencia comenzaba a asentarse. Sabíamos que la lucha no había terminado completamente, que aún quedaban preguntas sin respuesta y temores que debíamos procesar. Pero por ahora, estábamos a salvo, y eso era suficiente. La isla quedaba atrás, un lugar de pesadillas y valentía, de sacrificios y supervivencia. De vuelta en la base, el alivio inicial de haber sobrevivido pronto se vio reemplazado por una inquietante sensación de desasosiego. Nos habían recibido como héroes, pero la atmósfera rápidamente cambió a una de control y secreto. Después de las evaluaciones médicas y de seguridad, fuimos escoltados a una sala de reuniones, donde nos esperaba un grupo de oficiales de alto rango. El general Thompson, un hombre de rostro severo y una mirada fría, tomó la palabra. Escuadrón Alfa, comenzó, han demostrado un valor extraordinario en una misión extremadamente peligrosa. Sin embargo, hay ciertos aspectos de esta operación que deben permanecer clasificados por razones de seguridad nacional. Sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que venía. Había escuchado historias de otros soldados que se habían enfrentado a lo inexplicable solo para ver sus experiencias enterradas por la burocracia y el secretismo gubernamental. El informe oficial sobre la misión en Enjuetic será redactado como una misión cumplida, continuó Thompson, sin mencionar las criaturas que encontraron. Se hablará de una operación para eliminar una amenaza no especificada. Deben entender que esto es necesario para evitar el pánico y la especulación pública. El silencio en la sala era denso. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas, cada uno procesando lo que esto significaba. Habíamos arriesgado nuestras vidas, nos habíamos enfrentado a situaciones inimaginables, y ahora nos pedían que guardáramos silencio. ¿Y qué pasa con los hombres que perdimos?, preguntó Harper, su voz cargada de indignación contenida. ¿Sus sacrificios también serán borrados del registro? Thompson lo miró con una expresión que no mostraba ni empatía ni remordimiento. Sus sacrificios serán honrados en privado, dijo. Pero el público no debe saber lo que realmente sucedió en Enjuetic.
Esta es una cuestión de seguridad nacional. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. La injusticia de la situación era abrumadora, pero también sabía que oponerse no cambiaría nada. El gobierno tenía sus razones, aunque nos parecieran injustas. Después de la reunión, fuimos separados y llevados a diferentes habitaciones para ser entrevistados individualmente. Los oficiales encargados de las entrevistas eran fríos y metódicos, tomando notas y grabando cada palabra. Las preguntas se centraron en los detalles técnicos de la misión, evitando deliberadamente cualquier mención de las criaturas. Respondí con la precisión de un soldado, describiendo cómo habíamos colocado las minas y las medidas que tomamos para asegurar nuestra salida. Pero en mi mente, las imágenes de las criaturas y las experiencias a los que nos enfrentamos se mezclaban con cada palabra. Sabía que estos detalles nunca verían la luz. Terminadas las entrevistas, nos reunimos en una sala común. Nos sentamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. «Esto es una mierda», dijo Davis finalmente, rompiendo el silencio. «Pasamos por el infierno y ahora quieren que actuemos como si nunca hubiera sucedido». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé», respondí. «Pero no tenemos elección. Tenemos que seguir adelante». Harper nos miró con una expresión solemne. «Hicimos lo que teníamos que hacer», dijo. «Salvamos vidas. Eso es lo que importa. El resto es solo política». Sabía que tenía razón, pero el dolor de llevar un secreto tan oscuro era abrumador. Las imágenes de las criaturas, los gritos de mis compañeros caídos, la desesperación de cada enfrentamiento, todo se mezclaba en una tormenta de recuerdos que me perseguirían por el resto de mi vida. Nos despidieron con honores, pero también con la advertencia de no hablar sobre lo que realmente sucedió en Enjuetec. Firmamos documentos de confidencialidad y fuimos trasladados a diferentes bases, dispersados para evitar cualquier oportunidad de reunirnos y discutir lo que habíamos vivido. De vuelta en mi nueva base, traté de adaptarme a la vida cotidiana. Las rutinas militares y el entrenamiento ofrecían una distracción, pero las noches eran difíciles. Los sueños eran una mezcla de recuerdos y pesadillas, y a menudo me despertaba empapado en sudor, los gritos de las criaturas resonando en mis oídos. Un día, recibí una carta. Era una comunicación oficial agradeciéndome por mi servicio y recordándome la importancia de mantener la confidencialidad sobre los eventos en Enjuetec. Guardé la carta en un cajón, junto con otros recuerdos de la misión. Sabía que nunca podría olvidar lo que había sucedido, pero también sabía que debía encontrar una manera de seguir adelante. A veces, me encontraba reflexionando sobre la fragilidad de la humanidad frente a lo desconocido. La calma después de la tormenta era engañosa, recordándonos que la verdadera batalla no siempre se libra en el campo de batalla, sino en los corazones y mentes de quienes sobrevivieron. Llevaba conmigo la certeza de que, a pesar del silencio y la oscuridad, habíamos hecho lo correcto. Habíamos luchado, sobrevivido, y en el proceso, demostrado que incluso en los momentos más difíciles, la humanidad podía prevalecer. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.